En las montañas del norte de España, donde los sinuosos caminos serpentean entre antiguas rocas, se encuentra perdido el pueblo de Santa Cruz de la Sierra. Un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido hace siglos. Las casas de piedra, con tejados de terracota, se apiñaban unas contra otras en las empinadas laderas, como si intentaran aferrarse a la montaña. La plaza central del pueblo, adoquinada con antiguas piedras, era el corazón de la comunidad, y la iglesia de San Miguel, que se alzaba sobre ella, era su alma. Construida en el siglo XVII, la iglesia no era solo un lugar de oración. Entre sus gruesos muros de arenisca se guardaban las historias de muchas generaciones, allí se bautizaban a los recién nacidos, se unían en matrimonio los enamorados y se despedía a los difuntos en su último viaje. Su alta torre campanario, visible desde cualquier punto del pueblo, servía de referencia constante para los habitantes, y el sonido de sus campanas marcaba el ritmo de sus días. La vida en Santa Cruz de la Sierra transcurría con calma y previsibilidad. Los campesinos cultivaban los olivares en las laderas escalonadas, los pastores llevaban sus ovejas a los prados de montaña, y las mujeres preservaban las antiguas tradiciones del hogar. Todos se conocían, todos se ayudaban, todos se cuidaban unos a otros. Parecía que nada podría alterar ese modo de vida centenario. Tras la muerte del viejo padre Miguel, quien había servido en la parroquia durante más de 40 años, el pueblo quedó en vilo esperando a su nuevo sacerdote. El padre Miguel había sido como un abuelo bondadoso para toda la comunidad, sabio, comprensivo, siempre dispuesto a escuchar a cualquiera. Su partida dejó un vacío en los corazones de los feligreses, y aguardaban con expectación a quién ocuparía su lugar. Cuando llegó al pueblo el nuevo sacerdote, el padre Alejandro, la primera impresión fue inmejorable. Un hombre alto, de porte distinguido, de unos 40 años, con una mirada profunda y oscura y una sonrisa amable. Sus sermones eran vibrantes e inolvidables, y su forma de comunicarse generaba confianza. En especial, el padre Alejandro enfatizaba la importancia de la participación activa de los feligreses en la vida de la iglesia, y pronto el coro parroquial se enriqueció con nuevas voces, mientras que el número de mujeres que ayudaban en el templo aumentó considerablemente. Desde hacía mucho tiempo, en la iglesia trabajaban 3 ancianas como ayudantes, pero el padre Alejandro convenció a la comunidad de que, para mantener el orden adecuado en el templo y celebrar todos los oficios necesarios, se requerían más colaboradoras. Poco a poco, varias jóvenes del pueblo se unieron al servicio eclesiástico. Sus familias consideraban un honor que sus hijas colaboraran en la iglesia, pues era visto como un acto noble. Nadie en aquel entonces podía imaginar a dónde llevaría aquella decisión. Al principio, todo marchaba sin problemas. El nuevo sacerdote parecía un auténtico regalo para el pueblo, culto, enérgico, lleno de ideas para mejorar la vida parroquial. Organizó comidas benéficas para los más necesitados, impartió clases adicionales de estudio de la Biblia y siempre encontraba tiempo para conversar en privado con los feligreses. Prestaba especial atención a los jóvenes, hablándoles sobre la importancia de preservar la fe en el mundo moderno. Sin embargo, tras la fachada ejemplar, comenzaron a suceder hechos que en un principio parecían insignificantes, pero que, con el tiempo, fueron componiendo un cuadro inquietante. Las primeras en alarmarse fueron las antiguas ayudantes, quienes notaban ciertas rarezas en el comportamiento del padre Alejandro, pero sus murmullos se perdían en el coro general de alabanzas al nuevo sacerdote. El padre Alejandro impuso rápidamente sus propias normas en la parroquia. Prestaba especial atención a la decoración interior de la iglesia, insistiendo en que la casa de Dios debía brillar con una limpieza impecable. Esto requería cada vez más tiempo y esfuerzo por parte de las ayudantes, que ahora pasaban prácticamente todo el día en la iglesia. Las jóvenes colaboradoras María, Isabel, Carmen y Lucía, todas ellas pertenecientes a familias respetables del pueblo, quedaron poco a poco completamente absorbidas por la vida eclesiástica. El padre utilizaba hábilmente su posición de guía espiritual. Tras los servicios vespertinos, solía retener a las muchachas para conversaciones espirituales, asegurando que su principal deber era velar por su bienestar del alma. Estas charlas se llevaban a cabo en sus aposentos privados dentro de la iglesia, donde la entrada a otros feligreses estaba estrictamente prohibida,
Las sirvientas más mayores, que intentaron expresar su preocupación al respecto, fueron rápidamente apartadas de sus funciones principales con el pretexto de su edad y el cansancio. Poco a poco, la autoridad del sacerdote sobre las jóvenes se hacía más fuerte. Manipulaba hábilmente su fe, inculcándoles la idea de que servir a la Iglesia requería una entrega y obediencia absolutas. El padre Alejandro creó un complejo sistema de presión espiritual, convencía a las muchachas de que habían sido elegidas para una misión especial, que su pureza y devoción debían manifestarse en una sumisión total a su voluntad, pues él era el representante de Dios en la tierra. Las familias de las jóvenes comenzaron a notar cambios en su comportamiento, se volvieron calladas, reservadas, evitaban hablar sobre su servicio en la Iglesia. Pero su natural timidez y el profundo respeto por la institución religiosa impidieron a los padres hacer demasiadas preguntas. Además, el padre Alejandro tenía un talento especial para la persuasión. Cuando algún progenitor mostraba inquietud, él sabía disipar cualquier duda, hablando de la gran religiosidad de sus hijas y la importancia de su labor en el templo. En el pueblo comenzaron a circular los primeros rumores. Algunos feligreses notaban que las jóvenes salían de la iglesia ya entrada la noche, en ocasiones con rastros de lágrimas en el rostro. También hubo quienes aseguraban haber oído sonidos extraños dentro del templo a horas inusuales. Sin embargo, la autoridad de la iglesia era tan poderosa que cualquier sospecha era inmediatamente sofocada por la opinión general. Aquellos pocos que se atrevían a expresar dudas pronto quedaban aislados, pues el padre Alejandro usaba sus sermones para insinuar la pecaminosidad de la calumnia y la gravedad de juzgar a los siervos de Dios. Las que más sufrían eran las propias muchachas. Cada una de ellas se encontraba atrapada en una red de miedo y culpa. El sacerdote jugaba con sus sentimientos religiosos, con su temor al pecado y con su vergüenza. Les hacía creer que sus relaciones especiales eran una forma de servicio divino y que cualquier rechazo o resistencia sería un pecado terrible. El padre utilizaba la confesión como un instrumento de control, obligando a las jóvenes a relatar con detalle sus pensamientos y dudas, para después emplear esa información y reforzar aún más su poder sobre ellas. Mientras tanto, la vida parroquial seguía su curso con aparente normalidad. El padre Alejandro celebraba ceremonias cada vez más grandiosas, organizaba festividades religiosas que atraían la atención incluso de los pueblos vecinos. Su reputación como hábil organizador y carismático predicador no hacía más que crecer. Nadie imaginaba la oscura historia que se escondía detrás de su fachada de santidad. La primera en no soportarlo más fue Isabel, la más joven de las sirvientas. Después de otra charla espiritual, regresó a casa en un estado de profunda angustia. Su madre, doña Consuelo, notó los moretones en los brazos de su hija, que ella intentaba ocultar bajo las mangas largas. Pero todos sus intentos de averiguar la verdad se estrellaban contra un muro de silencio. Isabel solo lloraba y repetía que era una pecadora. Al mismo tiempo, comenzaron a producirse cambios extraños en el comportamiento de las demás sirvientas. María, que solía ser la chica más alegre del pueblo, ahora evitaba cualquier contacto con los hombres y se sobresaltaba con cada ruido fuerte. Carmen mostraba signos de una profunda depresión, podía pasar horas sentada, mirando fijamente a un punto. Lucía, la mayor de las jóvenes, intentaba proteger a las demás, asumiendo más charlas espirituales con el padre Alejandro, pero sus fuerzas también estaban al límite. En el pueblo, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. La gente empezó a notar que las jóvenes sirvientas ya no participaban en las fiestas del pueblo, no iban a los bailes, evitaban el contacto con sus compañeros. Las sirvientas mayores, apartadas de sus funciones principales pero aún ayudando en la iglesia en tareas menores, intentaron insinuar a los feligreses que algo no andaba bien, pero sus palabras eran tomadas como simples quejas de ancianas. La situación alcanzó un punto crítico cuando Lucía descubrió que estaba embarazada. Esta noticia, que solo confió a María, se convirtió en un punto de inflexión. Sabiendo que no podría ocultar su estado por mucho tiempo, Lucía se encontró ante una elección aterradora. Al enterarse del embarazo, el padre Alejandro comenzó a ejercer una presión psicológica brutal sobre ella, exigiéndole que se deshiciera del niño,
amenazando con destruir su reputación y la de su familia. Mientras tanto, doña Consuelo, la madre de Isabel, comenzó su propia investigación silenciosa. Notó que las otras sirvientas mostraban signos similares de malestar emocional. La mujer empezó a observar con más atención lo que ocurría en la iglesia, registrando las rarezas en el comportamiento del padre Alejandro y de las jóvenes. Le preocupó especialmente el hecho de que el sacerdote insistiera en realizar vigilias nocturnas prolongadas en las que solo participaban las sirvientas jóvenes. Los rumores seguían propagándose por el pueblo. Algunos feligreses comenzaron a notar que el padre Alejandro mostraba un interés inusual por la vida personal de otras jóvenes del pueblo, ofreciéndoles unirse al servicio eclesiástico. Varias familias, sintiendo que algo no estaba bien, se negaron rotundamente a permitir que sus hijas fueran a la iglesia a ayudar en las tareas domésticas. La situación de las jóvenes se volvía cada vez más desesperada. Se encontraban atrapadas entre el miedo a ser descubiertas, la presión religiosa y las amenazas del padre Alejandro. El sacerdote utilizaba hábilmente su temor al escándalo y a la condena social, recordándoles que en un pueblo pequeño cualquier escándalo podría destruir para siempre no solo su reputación, sino también la de toda su familia. En sus sermones, el padre Alejandro comenzó a hablar cada vez más sobre el pecado de la desesperanza y la importancia de guardar los secretos de la Iglesia. Sus prédicas, que antes eran inspiradoras y reconfortantes, adquirieron un tono sombrío. Con frecuencia mencionaba a los demonios de la tentación y el castigo por traicionar a la Iglesia. Estas palabras, que para los feligreses parecían simples enseñanzas tradicionales, para las sirvientas sonaban como amenazas directas. El confesionario se convirtió en un lugar de terror para las jóvenes. El padre Alejandro transformó el sacramento de la confesión en un instrumento de chantaje. Obliga a las sirvientas a relatar con detalle sus pensamientos, dudas y temores, para luego usar esa información en su contra. Si alguna de ellas mostraba signos de resistencia o daba indicios de querer hablar sobre lo que estaba ocurriendo, el sacerdote le recordaba sus propios pecados, de los cuales había tenido conocimiento en confesión. Lucía, atormentada por su embarazo, estaba al borde de un colapso nervioso. Había dejado de comer, apenas dormía, y su estado se volvía cada vez más evidente para los demás. El padre Alejandro, temiendo ser descubierto, intensificó la presión sobre ella. La convencía de que su hijo era fruto del pecado y que la única forma de salvar su alma era deshacerse de él. Incluso le propuso organizar un viaje secreto a la ciudad, donde podrían resolver el problema. María, viendo el sufrimiento de su amiga, comenzó a llevar un diario en secreto, anotando todo lo que ocurría en la iglesia. Escondía sus escritos en el hueco de un viejo árbol en las afueras del pueblo, sabiendo que era la única prueba de su historia. El padre Alejandro, notando cambios en su comportamiento, empezó a ejercer sobre ella una presión especial, exigiéndole que pasara más tiempo en la iglesia y redujera su contacto con las otras jóvenes. Carmen, incapaz de soportar la situación, intentó huir del pueblo. Recogió un pequeño fardo con sus pertenencias y, en la madrugada, tras la misa, trató de marcharse sin ser vista. Sin embargo, el padre Alejandro, de alguna manera enterado de sus planes, la interceptó en las puertas de la iglesia. Después de eso, Carmen desapareció varios días, y cuando volvió a sus tareas, parecía una sombra de sí misma. Isabel, la más joven, seguía en silencio, pero su madre, doña Consuelo, notaba cada vez más señales alarmantes. Su hija despertaba por las noches gritando y, en una ocasión, la mujer descubrió que escondía ropa interior manchada de sangre. Todos sus intentos de hablar con ella chocaban contra un muro de lágrimas y mutismo. Doña Consuelo comenzó a conversar discretamente con las madres de las otras sirvientas y, poco a poco, las mujeres empezaron a notar los mismos signos en sus propias hijas. Mientras tanto, el padre Alejandro, sintiendo la creciente tensión, se volvió aún más precavido. Pasaba más tiempo en sus habitaciones privadas, prohibió a las sirvientas hablar entre ellas fuera de su presencia y estableció un estricto horario para su asistencia a la iglesia. Cada joven debía llegar y marcharse a una hora específica, para que tuvieran el menor contacto posible entre sí.
El punto de inflexión llegó de manera inesperada. Durante una de las misas vespertinas, Lucía perdió el conocimiento justo delante del altar. El padre Alejandro intentó explicarlo como consecuencia del ayuno y el cansancio, pero el médico del pueblo, don Ramón, llamado por los feligreses, detectó de inmediato el embarazo. La noticia se propagó por la aldea en cuestión de minutos, desatando susurros y rumores. Para todos era evidente que una joven soltera, que pasaba la mayor parte de su tiempo en la iglesia, llevaba un hijo en su vientre. Cuando Lucía recobró la conciencia, estaba en un estado de histeria profunda. Entre sollozos, murmuraba algo sobre el pecado y el castigo, pero sus palabras eran tan confusas que nadie podía entender su verdadero significado. El padre Alejandro intentó tomar el control de la situación de inmediato, proponiendo enviar a la joven a un convento para su purificación espiritual. Sin embargo, la familia de Lucía, conmocionada por lo sucedido, se negó a dejarla ir. Esa misma noche ocurrió otro acontecimiento que terminó de romper el muro de silencio. María, consumida por la culpa de haber callado, fue a ver a doña Consuelo y le contó todo lo que sabía. Llevó consigo el diario que había estado escribiendo durante los últimos meses. Sus páginas contenían una descripción detallada de todos los horrores que se habían cometido tras los muros de la iglesia: manipulación psicológica, violencia física, amenazas y coerción. Doña Consuelo, tras leer el diario, reunió en su casa a las madres de las otras sirvientas. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, las jóvenes hablaron. Contaron cómo el padre Alejandro había explotado sus sentimientos religiosos, manipulando sus miedos y obligándolas a someterse, convenciéndolas de que era una forma especial de servir a Dios. Relataron cómo las había forzado a guardar silencio bajo amenazas de condenación eterna y deshonra para sus familias. Carmen, armándose de valor, habló sobre su intento de fuga y lo que sucedió después. El padre Alejandro la encerró en el sótano de la iglesia durante 3 días, sin comida ni agua, asegurando que era el castigo necesario por sus pensamientos pecaminosos de huida. La obligó a pasar horas de rodillas sobre el frío suelo de piedra, rezando oraciones de penitencia. Isabel, la más joven de las sirvientas, finalmente pudo contar cómo había empezado todo. Primero fueron simples conversaciones sobre la fe y la espiritualidad, luego caricias que el padre llamaba bendiciones. Poco a poco, sus actos se volvieron cada vez más descarados, pero él siempre encontraba la manera de convencer a las jóvenes de que formaban parte de su camino espiritual, de una misión especial dentro de la iglesia. Las mujeres, al escuchar estas confesiones, lloraron junto a sus hijas. Se hizo evidente que bajo la máscara de un sacerdote piadoso se ocultaba un depredador que había utilizado su poder y la autoridad de la iglesia para satisfacer sus perversos deseos. Cada nuevo detalle que las jóvenes revelaban añadía más piezas al cuadro de la pesadilla que se había desarrollado en la iglesia durante meses. Los acontecimientos del día siguiente se desarrollaron con rapidez. El padre Alejandro, sintiendo que el control de la situación se le escapaba de las manos, decidió actuar con anticipación. A primera hora de la mañana, convocó una reunión de emergencia con el consejo parroquial, compuesto por los hombres más respetados del pueblo. Durante esta reunión, el sacerdote presentó su versión de los hechos, acusando a las sirvientas de estar poseídas por el demonio y de difamar a la iglesia. Sin embargo, esta vez sus habituales manipulaciones no surtieron efecto. En pleno encuentro, un grupo de mujeres, encabezado por doña Consuelo, irrumpió en la iglesia. Las madres de las sirvientas ya no podían seguir callando. María, venciendo su miedo, leyó en voz alta fragmentos de su diario. Sus palabras, pronunciadas con voz temblorosa bajo las bóvedas de la iglesia, sonaban como una sentencia condenatoria. El padre Alejandro, al ver que la situación se salía de control, intentó huir del templo. Fue en ese momento cuando ocurrió algo que nadie podía prever. Lucía, agotada física y emocionalmente, se interpuso en su camino. En sus manos llevaba un cuchillo de cocina, escondido entre los pliegues de su vestido. Nadie tuvo tiempo de reaccionar cuando ella se lanzó sobre el sacerdote con un grito que contenía meses de sufrimiento y humillación.
En medio del caos, se oyeron gritos y sonidos de lucha. A pesar de haber recibido varias puñaladas, el padre Alejandro logró zafarse y corrió hacia el campanario. Lucía, como movida por una fuerza desconocida, lo persiguió. Nadie de los presentes pudo detenerlos. Minutos después, un alarido desgarrador resonó desde lo alto del campanario, seguido por un silencio sepulcral. Cuando la gente subió al campanario, encontró dos cuerpos. El padre Alejandro yacía contra la pared con el cuchillo clavado en el pecho, mientras que el cuerpo de Lucía fue hallado a los pies del campanario, se había arrojado por la ventana. La tragedia que se había gestado durante meses tras las puertas cerradas de la iglesia había llegado a su sangriento desenlace. Las sirvientas supervivientes, conmocionadas por lo sucedido, finalmente pudieron contar toda la verdad sobre su calvario. Se descubrió que el padre Alejandro llevaba un detallado diario donde, con una escalofriante meticulosidad, registraba sus conversaciones espirituales con las jóvenes. Ese diario, hallado en sus aposentos, se convirtió en la prueba definitiva de sus crímenes. Lo más aterrador fue descubrir que, antes de su asignación en Santa Cruz de la Sierra, el padre Alejandro había servido en otras parroquias remotas, de donde lo trasladaban tras recibir denuncias anónimas. Las autoridades eclesiásticas, deseosas de evitar escándalos, simplemente lo reubicaban sin dar importancia a las señales de alarma. La muerte de Lucía y de su hijo no nacido fue un golpe devastador para toda la aldea. Su familia, destrozada por el dolor, no podía aceptar que su hija, criada en estrictas tradiciones católicas, hubiese sido llevada al límite de tomar una decisión tan desesperada. Las demás sirvientas, que sobrevivieron a esta pesadilla, quedaron en un estado de profunda conmoción, necesitando años de recuperación para sanar sus heridas. Después de la tragedia, el pueblo de Santa Cruz de la Sierra se dividió en varios bandos irreconciliables. Algunos habitantes, conmocionados por la magnitud de lo ocurrido, apoyaban completamente a las sirvientas que habían sufrido los abusos. Otros, reacios a creer en las terribles acusaciones contra un sacerdote respetado, seguían defendiendo su memoria y la reputación de la Iglesia. Las familias de las sirvientas se encontraron en el centro de un escándalo público. Los padres de Lucía, María, Isabel y Carmen quedaron completamente destrozados por lo sucedido. Cada familia enfrentó la tragedia a su manera, algunos cayeron en una profunda depresión, otros buscaron justicia a través de los tribunales, mientras que algunos intentaron olvidar lo ocurrido lo antes posible y abandonar el pueblo. La iglesia, que durante siglos había sido el centro de la vida comunitaria, quedó cerrada. El hermoso edificio de techo de terracota y ventanas talladas, que alguna vez simbolizó espiritualidad y esperanza, se convirtió en un sombrío recordatorio de la tragedia. Las autoridades locales sellaron sus puertas y suspendieron indefinidamente los servicios religiosos en la parroquia. Las sirvientas que sobrevivieron al abuso estaban en un estado crítico a nivel psicológico. María y Carmen recibieron tratamiento en un centro de rehabilitación especializado en Barcelona. Isabel, incapaz de hablar durante mucho tiempo, permaneció bajo la supervisión de psicólogos. Pasaron años antes de que pudieran comenzar a recuperarse del trauma vivido. Las investigaciones iniciadas por las autoridades locales sacaron a la luz problemas sistémicos dentro de la estructura eclesiástica. Se descubrió que el padre Alejandro no era un caso aislado. En los archivos se encontraron documentos sobre sus múltiples traslados de parroquia en parroquia, siempre marcados por extrañas historias relacionadas con jóvenes feligresas. Sin embargo, la jerarquía eclesiástica había preferido silenciar estos casos, simplemente reubicándolo. Los periodistas, al enterarse de la tragedia, acudieron al pueblo para cubrir el impactante caso. Pero los habitantes, aún marcados por el escándalo, evitaban hablar del tema, optando por guardar silencio. Solo años después algunos de ellos se atrevieron a hablar abiertamente sobre lo sucedido. Los jóvenes del pueblo, especialmente las chicas, comenzaron a mostrarse más cautelosos con las figuras de autoridad. Los padres prestaban más atención a la relación de sus hijos con los sacerdotes, y la confianza en la Iglesia quedó irremediablemente dañada. Muchas familias dejaron de asistir a las misas dominicales, prefiriendo acudir a parroquias más alejadas.
Con el tiempo, de aquella comunidad unida y solidaria solo quedaron recuerdos. Algunas familias se mudaron a otras ciudades, otras rompieron todo vínculo con su pueblo natal. Los que se quedaron intentaban seguir adelante sin revivir el pasado, pero la sombra de lo ocurrido seguía planeando sobre Santa Cruz de la Sierra. Los años pasaban, pero la memoria de la tragedia no se desvanecía. Santa Cruz de la Sierra se convirtió en un símbolo de una profunda herida eclesiástica, un ejemplo de cómo la violencia institucional puede destruir por completo a una comunidad. Las sirvientas que sobrevivieron a aquel infierno nunca lograron recuperarse del todo. María, 10 años después de los acontecimientos, escribió un libro sobre su experiencia. Su publicación provocó un gran impacto social y se convirtió en un catalizador de debates sobre la violencia dentro de la Iglesia. Su testimonio ayudó a muchas otras mujeres a encontrar su voz y la fuerza para hablar sobre sus propios sufrimientos. Isabel se alejó por completo de la vida religiosa. Se trasladó a una gran ciudad, estudió psicología y comenzó a trabajar con mujeres que habían sido víctimas de abuso. Su profesión se convirtió en una forma de terapia personal, al ayudar a otras, sanaba sus propias heridas. Carmen tomó un camino diferente. Se casó con un hombre de otra provincia y rompió todo vínculo con su pueblo natal. Solo regresaba en contadas ocasiones para visitar la tumba de su madre, quien no soportó la vergüenza y murió 2 años después de la tragedia. La Iglesia reconoció formalmente los crímenes del padre Alejandro, pero nunca llevó a cabo una investigación profunda sobre los problemas sistémicos. Algunos altos cargos eclesiásticos fueron temporalmente apartados de sus funciones, pero no hubo consecuencias judiciales reales. Mientras tanto, el pueblo de Santa Cruz de la Sierra entró en un proceso de decadencia. Los jóvenes emigraban a las ciudades y la población disminuía. La iglesia nunca fue restaurada, su estructura se deterioraba lentamente, convirtiéndose en un sombrío recordatorio del pasado. 20 años después de los hechos, un grupo de periodistas intentó recopilar toda la información del caso. Descubrieron que el padre Alejandro había tenido un historial similar en varias parroquias antes de llegar a Santa Cruz de la Sierra. La jerarquía eclesiástica había encubierto sistemáticamente sus crímenes, trasladándolo de un destino a otro sin tomar medidas reales. La tragedia en aquel pequeño pueblo español se convirtió en un símbolo de un problema aún mayor, la violencia sistemática, el silencio cómplice y el abuso de poder dentro de las instituciones religiosas. La historia de las sirvientas de Santa Cruz de la Sierra cambió para siempre la percepción de los habitantes sobre la Iglesia y sus representantes.